Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. A ver, si uno echa un vistazo a los titulares financieros de los últimos días, la verdad es que parece que estamos leyendo el guión de una película de terror económico. Totalmente. Un thriller de los que no te dejan dormir, vamos. Es que es de traca. Hablamos de gigantes absolutos de la inversión global, nombres que manejan trillones, como Blackstone o BlackRock, y de repente cierran la puerta de salida, o bueno, congelan la retirada de fondos de sus clientes. Que es algo que, claro, genera un efecto dominó brutal. Exacto. Vemos a inversores institucionales que entran en modo de pánico total. Y de fondo, latiendo constantemente, ese miedo a que exista un agujero negro gigantesco en los balances que nadie sabe muy bien a cuánto asciende. Y ese es el elefante en la habitación, desde luego. Por eso, para entender este pánico, hoy en nuestro análisis a fondo hemos recopilado una verdadera montaña de fuentes. Tenemos informes financieros recientes, notas internas de analistas y, fíjate, un artículo absolutamente revelador del Wall Street Journal que nos ha llegado a la mesa. Un artículo que, por cierto, tiene tela. Desvela unas prácticas que son para enmarcar. Ya te digo, nuestro objetivo en esta inmersión es desgranar toda esta información, cruzar los datos y, entender por qué los patrimonios más grandes del planeta están perdiendo el sueño y, sobre todo, descubrir si realmente estamos asomándonos a un abismo financiero o si hay una explicación puramente mecánica detrás de todo este caos. Bueno, es una imagen bastante gráfica para empezar, pero capta a la perfección el nivel de ansiedad que se respira ahora mismo en los mercados. Porque el pánico que revelan nuestras fuentes es completamente real. O sea que no es solo ruido de prensa. ¿Qué va? ¿Qué va? Las restricciones de capital están sucediendo mientras hablamos. Sin embargo, para entender la magnitud del problema, sin dejarnos llevar por el sensacionalismo, el primer paso obligado es limpiar todo ese ruido mediático. Claro, poner un poco de orden. Eso es. Hay una confusión semántica estructural que rodea estos conceptos y que hace que toda esta crisis parezca mucho más incomprensible de lo que es en la realidad. Pues vamos a abordar eso de frente, porque al revisar la documentación queda clarísimo que las traducciones al español de estos términos financieros han creado un malentendido monumental. Un cortocircuito tremendo. Sí. Históricamente, en España, cuando alguien escucha la palabra público, el cerebro hace una asociación instantánea con el Estado. Se piensa en, la sanidad pública, infraestructuras financiadas con impuestos, empresas estatales. Precisamente el origen del lío. En el lenguaje financiero anglosajón, que es el que domina estos informes, cuando se habla de mercados públicos, no hay absolutamente ninguna relación con la propiedad estatal. Cero relación. Cero. Público significa pura y llanamente que las acciones de una empresa cotizan de forma abierta en un mercado continuo. Es decir, la bolsa de valores tradicional. Donde cualquiera puede entrar, claro. Exacto. Donde cualquier persona con una cuenta de valores puede comprar y vender participaciones de una compañía a la vista de todo el mundo. Lo cual nos lleva a la otra cara de la moneda, cuando estos artículos del Wall Street Journal hablan de mercados privados, de private equity o de private credit, tampoco se están refiriendo a un club de campo clandestino. No, para nada. Legalmente la propiedad privada existe en ambos lados. Si uno compró acciones de una multinacional tecnológico en la bolsa, eso es propiedad privada. La diferencia radica en, la vitrina donde se expone, ¿verdad? Esa es la distinción fundamental. Que un activo sea privado, en este contexto de inversión, significa simplemente que las acciones de esa empresa, lo que los anglosajones llaman el equity, o los préstamos que recibe, el credit, pues no se negocian en esos mercados abiertos. Están fuera del escaparate. Fuera del radar, del segundo a segundo. Al no cotizar en bolsa, sus títulos no están sujetos a esa volatilidad extrema. Para visualizar mecánicamente la diferencia entre ambos mundos, podemos imaginar a un cliente entrando en un hipermercado gigantesco y abarrotado. Vale, me gusta la imagen. Eso sería el mercado público, la bolsa. En ese hipermercado hay pantallas luminosas por todas partes donde los precios de los productos cambian cada fracción de segundo. Constantemente parpadeando. Eso es. Si alguien llena su carrito de la compra y de repente decide que quiere vender el contenido, hay miles de personas en ese mismo recinto dispuestas a comprárselo al instante al precio exacto que marque la pantalla en ese milisegundo. Hay una inmediatez absoluta. Claro.
lo que en términos técnicos definimos como liquidez extrema y descubrimiento de precios en tiempo real. Pero claro, invertir en private equity seguiría una dinámica completamente opuesta. Sería más bien como bajar a la panadería artesanal del barrio, esa que lleva funcionando décadas. La de toda la vida. Exacto. Un inversor se sienta con la dueña en la trastienda, revisa los libros de contabilidad en privado y le propone comprar el 20% de su negocio. No para vender esa participación al día siguiente, sino para inyectar capital, modernizar los hornos y ayudarla a abrir 3 locales más. Un compromiso a largo plazo. Es un acuerdo negociado, 1 a 1, sin pantallas luminosas. Y el private credit sería la variante donde, en lugar de comprar una parte del negocio, un fondo de inversión simplemente le presta el dinero a la dueña a un tipo de interés acordado, saltándose por completo a la sucursal bancaria tradicional. El paralelismo ilustra perfectamente la mecánica original. De hecho, durante muchísimo tiempo, el sector funcionaba exactamente con esa lógica paciente e industrial. A fuego lento, digamos. Sí, una empresa familiar necesitaba expandirse, pero no quería someterse a la pesadilla regulatoria y al escrutinio trimestral que exige salir a bolsa, así que buscaba un socio capitalista a puerta cerrada. Hasta aquí todo lógico. Claro, el problema, y lo que nos dicen los informes que estamos analizando, es que este modelo artesanal mutó hasta convertirse en algo completamente irreconocible. Y ahí es donde la narrativa me genera fricción. Porque, a ver, si en su esencia estamos hablando de un concepto tan pragmático como inyectar dinero en una empresa real a puerta cerrada, ¿cómo se ha transformado esta panadería en una bestia financiera de trillones de dólares capaz de paralizar los mercados globales? Pues la respuesta corta es la necesidad imperiosa de escalar y la gestión de grandes volúmenes de capital. Había demasiado dinero buscando sitio. Exactamente. Los grandes fondos de pensiones o las fortunas soberanas se dieron cuenta de que no podían ir panadería por panadería auditando negocios. El coste operativo era inasumible. Claro, no vas a analizar 1000 panaderías. Es inviable. Así que la industria financiera creó gigantescos vehículos de inversión colectiva. Los inversores institucionales depositan miles de millones en una bolsa común y las firmas gestoras se dedican a buscar empresas, comprarlas o financiarlas para luego repartir los beneficios. Ya, la industrialización del proceso. Y dentro de este paraguas surgió una subcategoría que ha sido la gran protagonista de los titulares recientes, el famosísimo Venture Capital. El archiconocido capital riesgo, el motor de Silicon Valley. Pero un momento, detengámonos a analizar las matemáticas de este subsector, porque leyendo los informes detallan un modelo de negocio que, sinceramente, parece contraintuitivo. Desde luego rompe los esquemas tradicionales. Es que la estadística clásica del Venture Capital dicta que, de cada 10 empresas emergentes en las que invierten, 7 u 8 van a quebrar estrepitosamente. El dinero inyectado en ellas literalmente se esfuma. Así es. Asumen una tasa de mortalidad empresarial devastadora desde el minuto 1. Se da por hecho. Pero a ver, no compro esa idea tan fácilmente. ¿No es eso básicamente normalizar la ludopatía financiera? Suena un poco así, sí. Si la expectativa de fracaso es tan alta, de casi el 80%, ¿cómo es que la inversión en startups tecnológicas se considera una categoría institucional seria y no el equivalente a ir al casino a jugar a la ruleta con el dinero de los pensionistas? Bueno, es una objeción totalmente válida y de hecho es el corazón de la controversia ahora mismo. La industria defiende que no es ludopatía porque el modelo se basa en lo que matemáticamente se conoce como la ley de potencias. Vale, ¿y eso qué implica en la práctica? Pues asumen que esas 7 u 8 empresas van a morir, sí, pero calculan que las 2 que sobrevivan no solo serán rentables, sino que van a experimentar un crecimiento exponencial. ¿Los famosos unicornios? Exacto, se convertirán en monopolios globales. Por lo tanto, si un fondo tiene un tamaño mastodóntico y puede permitirse hacer cientos de apuestas simultáneas, la estadística garantiza que atrapará a uno de esos gigantes. Y con uno basta. Con uno sobra. El retorno de ese único caso de éxito compensará las pérdidas de los 80 fracasos y además generará beneficios astronómicos. Ya veo. Entiendo el mecanismo matemático. Es como si alguien comprara miles de décimos para el sorteo de lotería, sabiendo que tiene tanto capital que por pura fuerza bruta estadística va a llevarse el premio gordo sí o sí. Es una buena forma de verlo. Pero los reportes sugieren un daño colateral evidente. A ver,
Si un gestor sabe que la única forma de salvar su fondo es encontrar una empresa que multiplique su valor por 1000, ¿no genera esto un incentivo perverso? Completamente. Un incentivo brutal. Básicamente están obligando a las empresas recién nacidas a quemar dinero de forma casi suicida para intentar conquistar el mundo en 2 años, en lugar de construir negocios rentables y sostenibles a largo plazo. Fíjate, has dado exactamente con la fractura estructural del sistema. Esa presión por fabricar unicornios a cualquier precio es lo que ha sentado las bases de la crisis actual. La gasolina del incendio. Eso es. Y para comprender cómo tantos inversores sofisticados aceptaron entrar en esta dinámica tan agresiva, tenemos que mirar el contexto macroeconómico de la última década. Lo que en los informes se define como la década dorada de los mercados privados. Sí, porque revisando los datos, entre 2010 y 2020, las cifras de captación de capital son mareantes. Parecía que cualquier vehículo de inversión privada convertía en oro todo lo que tocaba. Fue una conjunción de factores histórica, la verdad. Tras el colapso financiero global de 2008, los bancos tradicionales se retiraron de escena. Se lamían las heridas, claro. Sus balances estaban destrozados y la nueva regulación les impedía prestar dinero con alegría. El crédito bancario se secó por completo. Una sequía brutal. Y al mismo tiempo, los bancos centrales hundieron los tipos de interés al 0% para intentar reactivar la economía. El dinero gratis. Exacto. En ese escenario, imagínate un fondo de pensiones que necesitaba generar un 6 o un 7% de rentabilidad anual para poder pagar a sus jubilados. No podía dejar el dinero en bonos del Estado porque no daban absolutamente nada. Te daban las gracias y poco más. Tal cual. Así que se vieron empujados a buscar rentabilidad desesperadamente en los mercados privados, que prometían retornos de 2 dígitos. El dinero buscaba rendimiento, y estos fondos se presentaron como el salvavidas perfecto. Exacto. Llenaron el vacío dejado por la banca tradicional. Pero bueno, en finanzas existe una ley inquebrantable, y es que la rentabilidad excepcional nunca es gratuita. Nadie regala duros a 4 pesetas. Siempre exige un peaje, y en el caso de los mercados privados, el peaje principal no era solo el riesgo de quiebra tecnológica que comentábamos, sino una característica mecánica implacable: la iliquidez. Claro, el no poder sacar el dinero. Volviendo a nuestra primera imagen, si alguien necesita efectivo urgente y tiene acciones cotizadas de una gran multinacional, pues entra en la aplicación de su broker y en segundos la operación está liquidada. En el private equity, el capital se compromete y queda bloqueado en un vehículo cerrado durante años. Lo cual tiene todo el sentido del mundo si volvemos a la economía real. A ver, si alguien planta un inmenso huerto de manzanos hoy, no puede pretender plantarse allí a la mañana siguiente exigiendo hacer una tarta de manzana. Biológicamente imposible. El árbol tiene que crecer, madurar, dar fruto. El proceso empresarial lleva años. El dinero está inmovilizado en la tierra, en los tractores y en el abono. Es pura lógica industrial. Así que aquí es donde la narrativa de los titulares choca con la lógica. Si estamos hablando de inversores institucionales, profesionales que conocían perfectamente que estaban comprando un huerto ilíquido, ¿cómo se justifica este nivel de pánico colectivo y las peticiones masivas de retirada de fondos? Pues mira, la analogía del huerto nos da la clave perfecta. El pánico se desata, por muy profesionales que sean los actores involucrados, cuando el agricultor empieza a revisar la tierra y sospecha que las semillas que le vendieron hace años estaban podridas desde el principio. Uf, menuda imagen. Y según los informes de analistas que hemos desgranado para esta inmersión, hay 2 factores críticos que han desencadenado este ataque de nervios institucional. Entonces, si el diseño del fondo era transparente respecto al bloqueo temporal, la primera grieta en esta confianza ciega tiene que venir de los números reales que están o no están generando estas empresas. Exactamente. El primer factor es la duda sobre la viabilidad comercial de las nuevas tecnologías, muy especialmente el desarrollo de la inteligencia artificial. El gran tema de moda. Durante años se ha inyectado un océano de capital para financiar el crecimiento de estas startups, pero entrenar modelos de IA requiere miles de millones en infraestructura, servidores y talento hiperespecializado. Es una trituradora de billetes. Y ahora, años después, los grandes inversores miran los balances y ven que los ingresos reales que generan esas herramientas son una fracción minúscula de lo que cuesta mantener las operativas. Las cuentas no salen. La pregunta que flota en Wall Street es: ¿van a alcanzar alguna vez el punto de equilibrio? ¿O estamos ante hornos crematorios de dinero que nunca serán rentables? Madre mía.
Es decir, se dan cuenta de que el manzano está consumiendo agua y fertilizante a un ritmo salvaje, pero no hay garantías de que vaya a dar una sola manzana comestible. Eso explica la necesidad repentina de salir corriendo. Y eso nos conecta directamente con el segundo factor, el efecto embudo o de aglomeración. Ante la sospecha de que las valoraciones de estas empresas están infladas artificialmente, pues todo el mundo quiere recuperar su dinero antes de que el mercado ajuste los precios a la baja. El último en salir apaga la luz. Pero claro, antes dijimos que estos fondos serán a largo plazo y que el dinero estaba bloqueado. Entonces, ¿cómo es posible que puedan pedir el dinero de vuelta ahora? Esa es la gran paradoja. Pues porque en los últimos años de la década dorada, la industria creó un producto nuevo para captar aún más capital. Empezaron a comercializar fondos con ventanas de liquidez. Ya, la trampa mortal. Prometían a los inversores que, por ejemplo, al final de cada trimestre tendrían la opción de retirar una parte de su capital. Claro, fue una estrategia brillante en su momento para atraer a clientes adinerados, pero que no tenían la capacidad de bloquear su dinero 10 años. Les vendieron la ilusión de que el huerto ilíquido tenía una puerta trasera. Una puerta trasera peligrosamente estrecha, fíjate. Telita con la puerta. La mecánica de estas ventanas de liquidez tiene letra pequeña. Un fondo puede estipular que solo permite la retirada del 5% de sus activos totales cada trimestre. Un goteo, vamos. Si de repente, movidos por el pánico, los inversores solicitan retirar el 20% del fondo de golpe, se activa lo que se conoce como prorrateo. El cerrojazo. La gestora baja la persiana y dice: a ver, si me pides 100 millones, solo te puedo devolver 10, porque el resto del dinero no está en una caja fuerte, está invertido en los servidores de la empresa de inteligencia artificial. Y el mero acto de bajar esa persiana, de limitar las retiradas públicamente, manda una señal de debilidad terrorífica al mercado, retroalimentando el pánico de una forma bestial. Es gasolina al fuego. Lo cual me lleva a uno de los detalles más fascinantes y oscuros que extrajimos del artículo del Wall Street Journal. Porque el texto revela que algunas gestoras gigantescas, al ver que no tenían efectivo para cumplir con las peticiones de las ventanas de liquidez, decidieron no activar el bloqueo para no manchar su reputación. Esto es increíble. En su lugar utilizaron dinero de sus propios balances corporativos para pagar a los clientes que querían salir. Es un mecanismo de defensa que roza el funambulismo financiero, sinceramente. Es asombroso. O sea, es como si el dueño de un casino, al ver que no tiene suficiente efectivo en la caja para pagar los premios de las máquinas tragaparras, empezara a sacar billetes de su propia cartera personal y a repartirlos discretamente. Para que nadie se alarme. Todo con el único fin de que el resto de los jugadores no se enteren, sigan bebiendo y la música no pare. El ejemplo es crudo, pero la mecánica es idéntica. Lo que nos dice ese comportamiento es que, en la economía de los mercados privados, la confianza es el activo más valioso e inestable que existe. Sin confianza se cae el castillo de naipes. Si una gran gestora congela los reembolsos, el mercado asume automáticamente que sus inversiones subyacentes son un fracaso absoluto. Y si eso ocurre, ningún inversor volverá a confiarles su capital para el siguiente fondo que intenten lanzar. Es la muerte en vida para una gestora. Por lo tanto, eligen asumir un golpe tremendo en su propio balance financiero, antes que mostrar debilidad institucional. Es un dilema donde todas las salidas implican destrucción de valor. Un callejón sin salida. Totalmente. Si malvenden las empresas tecnológicas para conseguir efectivo, hunden los precios de todo el mercado. Si bloquean las salidas, destruyen la confianza para siempre. Madre mía, con toda esta avalancha de capital atrapado, la bola de nieve de desconfianza y los fondos recurriendo a tácticas de supervivencia extremas, llegamos a la gran pregunta macroeconómica de nuestra inmersión. A ver. Si cruzamos todo este escenario con los precedentes históricos, estamos ante una repetición de la crisis de las hipotecas subprime de 2007. Pues, mira, en este punto, los análisis que estamos manejando son bastante tajantes a la hora de calmar los ánimos. Menos mal. Sí, la conclusión general es que no estamos ante un escenario sistémico del tipo 2008, y la explicación reside en dónde se aloja exactamente el riesgo. ¿Y cuál sería la diferencia mecánica entre el riesgo de las hipotecas de entonces y el riesgo del private equity actual? Pues, en la crisis subprime, los activos tóxicos estaban empaquetados e incrustados en las entrañas de los balances de los bancos comerciales y de inversión de medio mundo. Estaban por todas partes. El sistema funcionaba con un apalancamiento masivo, pidiendo prestado para invertir.
Cuando los ciudadanos de a pie dejaron de pagar sus hipotecas, el valor de esos paquetes colapsó. Y al estar los bancos tan interconectados, la insolvencia de uno congelaba el crédito de todos los demás. Nadie se fiaba de nadie. Paralizaba la economía real. Las nóminas, los cajeros automáticos, requirió el rescate de los bancos centrales porque el sistema de pagos mismo corría peligro de desintegrarse. Claro, era una infección en el torrente sanguíneo de la economía. Exactamente. Por el contrario, la estructura actual de los mercados privados actúa más bien como un compartimento estanco. Un cortafuegos. Si una empresa de inteligencia artificial que ha consumido miles de millones quiebra mañana, ese dinero se ha evaporado, sí. Pero esa pérdida la absorbe directamente el fondo de Venture Capital. Y en última instancia, los inversores institucionales, los fondos soberanos o los grandes patrimonios que pusieron el capital inicial. El golpe se queda arriba. Eso es. Es una pérdida masiva de riqueza, desde luego, pero no compromete la capacidad operativa de los bancos para financiar la economía del día a día. Al final, la cadena de transmisión del dolor financiero se queda en los estratos más altos. Esto me recuerda a la nota al margen que hacía uno de los analistas en nuestros documentos, citando con cierta ironía al economista Thomas Piketty. Sí, una cita muy oportuna. Se tiende a pensar que la concentración de riqueza permite a los grandes capitales sentarse a la sombra y obtener rendimientos libres de riesgo. Pero la realidad mecánica de esta crisis demuestra que los ricos también lloran y también absorben pérdidas catastróficas cuando las estructuras de mercado se agrietan. Es una lección de humildad muy dura sobre la naturaleza del riesgo. Y el aprendizaje más crítico que nos dejan estos informes, especialmente válido para quienes observan la jugada desde Europa o desde España, es el profundo engaño implícito en las estructuras de ventanas de liquidez. Ese espejismo. Salvando las distancias en cuanto al perfil del inversor, claro, es una dinámica que recuerda sospechosamente a episodios pasados con productos complejos que se vendían como ágiles y seguros. Como pasó con las famosas preferentes, claro. Se comercializó un activo que requiere paciencia industrial envolviéndolo en papel de regalo de liquidez inmediata. Ese es el resumen perfecto del error de diseño. Las matemáticas financieras son implacables. Es materialmente imposible exprimir una rentabilidad excepcionalmente alta y exigir, al mismo tiempo, el derecho a recuperar el dinero en efectivo en cualquier momento. No se puede tener todo en esta vida. El mercado exige un sacrificio por la rentabilidad y en el private equity, ese peaje innegociable es el tiempo. Pues creo que hemos completado un mapa mental interesantísimo en nuestra inversión de hoy. Recapitulando esta exploración, hemos empezado desactivando la trampa semántica, aclarando que privado significa simplemente que un negocio opera fuera de las pantallas frenéticas de la bolsa continua. Un punto de partida vital. Hemos visto cómo la lógica paciente de inyectar capital en una empresa se transformó, gracias a la acumulación masiva de fondos y los tipos de interés a cero, en una maquinaria que necesitaba fabricar unicornios a contrarreloj. Una bomba de relojería. Y finalmente, como la cruda física de la economía real, el hecho inamovible de que desarrollar tecnología y construir empresas lleva tiempo, ha chocado frontalmente con las promesas de las ventanas de liquidez, provocando el colapso actual de confianza. Un diagnóstico sumamente preciso. Si hubiera que extraer una regla de oro universal de todo este ciclo de euforia y pánico, que sea aplicable a la gestión de cualquier patrimonio, sería esta. Jamás se debe inyectar capital en un mecanismo financiero que no se comprenda a nivel mecánico. Imprimirse eso a fuego. Y, sobre todo, es imperativo garantizar que los plazos de maduración que exigen un producto estén rigurosamente alineados con la capacidad real de mantener el capital inmovilizado. Una máxima que la historia nos obliga a reaprender cada cierto tiempo parece mentira. Para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, quiero volver a ese detalle fascinante del Wall Street Journal sobre las gestoras pagando rescates de su propio bolsillo. Ese parche temporal. Sabiendo que los gigantes de la inversión privada han recurrido a su propio balance para tapar agujeros, simular liquidez y evitar que el pánico se propague, queda una duda profundamente inquietante sobre la arquitectura financiera que estamos heredando. A medida que estos mercados privados opacos sigan absorbiendo partes cada vez más grandes de la economía mundial, cabe preguntarse, ¿se sostiene este enorme sistema sobre realidades económicas sólidas y empresas verdaderamente viables? ¿O se está manteniendo en pie simplemente por la necesidad existencial que tienen estas gigantescas firmas de salvar las apariencias ante sus propios inversores para evitar una estampida? Un interrogante fenomenal, sin duda,
para seguir investigando en el futuro. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.